Sean bienvenidos a El Momento 27 con Tamagüero y Bordy. Y nuestro invitado de hoy, Cesarito. Mucho gusto, Hola, ¿qué Cesarito. tal, Bordy? ¿Cómo estás? Gracias Bien, por bien, bien. invitarme. Gracias a ti por aparecer en este podcast el día de hoy. Se los Sí, presento a todos. Para el que no conoce, es Cesarito. ¿Podrías decirnos tus links hacia tus redes sociales? Oh, sí, claro que sí. Mi nombre es César, mejor conocido como Cesarito. Y me pueden encontrar en el Twitter por @CesarBNTZ_. O también pueden encontrarme en Twitch. Voy a empezar a hacer streams de videojuegos. Es César BNTZ. Bueno, eso de empezar es un poco mentira porque ya los hacías antes. Nomás que ahora vas a volver a hacerlos más regulares, ¿no? Sí, bueno, sí, tienes razón. Me tomé un descanso, pero quiero volver. Me presento yo. Soy @27bordy en Twitter, mejor conocido como Bordy aquí en el podcast, y mi compañero Tamagüero. yo soy Tamagüero y mi Twitter es @Emiliano SC5. Y ahora, para hacer una introducción así, muy banal, vamos a hablar un momento sobre nuestras experiencias en las escuelas. Y quisiera que empezara nuestro invitado aquí, el Cesarito, si nos pudieras comentar cómo te fue en la escuela, qué es lo que más recuerdas de ella. Um, pues yo fui un, quiero decir que fui un niño muy aplicado a la escuela. Aplicabas la de Me, ibas, pero de te ibas a las hecho, tortillas, jaja. mi, Ujú. de hecho sí, a mí me gustó la escuela. Fui una de las pocas personas que hay que les gusta la escuela. Yo desde niño siempre quería me gustaba ir a la escuela, aprender. Uno de los, los momentos más divertidos que tuve en la escuela fueron los de la preparatoria. Esos años de preparatoria fueron los mejores que... ¿Alguna anécdota así, rapidita? Pues, ¿qué te contaré? Hubo muchas. ¿Alguna que Pero sea apta para YouTube? una PG-13. Sí, por favor. Ah, pues de hecho, lo que te podía contar, decir es que en la preparatoria fue donde conocí a muchos amigos, uno de mis mejores amigos. Fue donde empecé a vivir solo, empecé a conocer la vida más de cómo es, ya como adulto. Oh, desde la preparatoria. Sí, Vaya. sí, pues sí, eso. Y aquí es cuando César está recordando Vietnam. Sí, ahorita están pasando historias en mi mente que no podré explicarles, pero sí fueron los momentos más divertidos de mi vida, la preparatoria, sin duda. Fue- ¿Algún momento que recuerdas así muy marcado en cuanto a diversión? Diversión, ahorita no recuerdo muy bien, pero recuerdo que en la preparatoria fue la primera vez que me han arrestado. Ah, caray. Eso tendrás que contárnoslos en otro podcast, ¿eh? Supongo Sí, que da bastante historia. sí, eso es algo que pasó. Pero sí, eso es lo que les puedo decir ahorita. La preparatoria fueron los mejores días de mi vida, años. Para no spoilear, dices, ¿no? Sí, sí, sí. Luego hablaremos de otro. De otros momentos de tu vida. Y ahora, Tamagüero, ¿nos quieres compartir un poquito de tu experiencia en tu primaria, en tu secundaria o en tu Pues prepa, en yo lo que vayas? no voy a compartir tanto como era güey, pues yo era bien aplicado, bien burro, porque pues eso no Porque es lo soy bien burro, chido. dice. Ajá, pues sí, ¿no? Y tampoco era de que no pues como casi todo, pues no le gustaba tanto la escuela. No era como, Ujú. la escuela, güey, la escuela. Sí, tú Pero eres pues uno de sí esos que no les tuve, gustaba la escuela. sí, sí, sí. Pero pues tuve, pues eran pues, momentos divertidos cuando conocí a mis amigos y amigos que ahora sigo teniendo desde el kinder, he tenido amigos hasta ahorita.
Y me acuerdo que pues, tuve bastantes momentos divertidos. Me acuerdo que había unos vatos, unos amigos, que eran como los culeros, los diablos, los cachos. Y me acuerdo que un día yo estaba orinando Ok, ya sé para dónde va esto. y llegaron. No, pero no, nada de acá, pero se subieron a ver, ¿verdad? De un clásico. Y empezaron a aventarme piedras. Ta, ta. Tío. Y yo dije, verga, güey, se pasan de lanza. Pero somos amigos, ¿verdad? Pero no, verga, que éramos amigos. Así Y somos ya, güey. amigos, tú todo Y, ensangrentado, güey. y llegó la prefecta, güey. Y nos saca a los tres. Y nos dice, ¿por qué están molestando? Y me quedé yo como si yo fuera de los que estaban molestando. Y me fui a la dirección así, como, ¿qué? Pero si yo solo quería orinar. Quiero saber una cosa. Para ese momento en el que yo a la prefecta, ¿tú ya habías guardado eso? Sí, ya, pero pues Ah, llegó perfecto. regañándonos a los tres, agarrándonos y diciéndonos a la dirección, porque andan haciendo esas cosas. Y yo le iba explicando, no, pues yo no estaba haciendo eso, maestro, yo solo estaba orinando y llegaron a molestarme. Y me decía, Nani, mere, que usted no me la aplica, jovencito. Y me llevó así, y los otros güeyes pues andaban burlándose porque era como de, este men. Tú, qué triste historia. Bueno, Pero, súper graciosa, pero... pero eran bien pasados ahí. Me acuerdo que me acuerdo que todos los baños, como siempre, estaban todos tapados, todos llenos de pongan papel con caca. ¿Y esto dónde fue? ¿La primaria? Ajá, la primaria, pues bueno. Dice, no, fue ayer. No, y todo, me acuerdo que a veces que no había rollo y pues uno se tenía que limpiar con la mano, güey. Ah, cabrón, no, No, eso sí no me qué tocó. asco, no, a mí no me tocó eso. No, eso sí O no. con los Yo nunca fui tan calcetines, asquerosa como para hacerlo, güey. o con los Yo, calcetines, me yo me llevaba acuerdo, güey. papel papel de, no sé, de hojas de papel de mi cuaderno o así, y con eso, güey. Y no había agua, güey, para lavarse, ni No, para tío, pues, tirar, en qué escuela ibas tú, güey? La neta ¿Ibas que en sí, una...? necesitamos denunciar esa escuela, güey. ni para jalarle a la cadena, güey. Aquí, un intermedio aquí, compañeros del podcast, pueden encontrar el link para hacer un Me Too sobre la escuela, para demandarla por las injusticias que pasó Tamagüero, teniendo que limpiarse su excremento con su mano. Y luego, Y, y si nos apoyarían, se lo agradeceríamos mucho. y me acuerdo también que escondían las yo iba en el salón de arriba, era de arriba, de Ajá. los de segundo piso. Y me acuerdo que nos Tú, espérate, escondíamos. espérate, 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 espérate. Espérame, Tu espérame. escuela tenía segundo piso, pero no tenía agua No tenía potable. papel, güey. No tenía papel para Tío. limpiarse. Y pero No no era mames. como aquí, güey, como ahora que te escondían la mochila y ya la encontraba. Pero acá Allá te te la la, tiraban en el baño. te la ponían o arriba del techo de hasta arriba, güey, del edificio. Te la No, aventaban y te decían, no, ¿qué onda, güey? ¿Dónde está tu mochila? Y yo como pendejo ahí buscando. Estaba en el creo que techo. Creo Y que si Tamagüero quería, iba en un lugar, un pueblo de esos de los que no llega ni el internet, güey. Por los incivilizados que era la gente, güey, no mames. y si le decías a los maestros como coyona, como marica. O también, Tu güey, tío. me acuerdo que cuando era hora de recreo, pues todos salen de volada, ¿verdad? Recreo. Ajá. Amarraban las mochilas a los asientos. Sí. Y la amarraban y todos salían y tú quedas ahí como, güey, desamorrando tu mochila. La amarrabas a tu asiento para que no te la robaran. Le ponías un candado ahí ahí, para que no te la abrieran. Llegaba No así, caray. mames. Y mi Pinche mochila. escuela, güey. Ahorita que sí Pero necesitamos pues, saber qué escuela es esa. No, pero, pues, la pues, neta, yo en mi escuela súper normal, güey. A lo mucho siempre dijeron que era un cementerio o mamás así, güey, lo típico. nada de No, Pero, eso. eso sí me acuerdo que en mi primaria, En tu sí. primaria. en la primaria donde fui yo, sí había un salón que tenían cerrado. Ajá. Porque, Ah, no sé, nomás lo tenían cerrado. Pero es todos decían, que se murió decían, alguien ahí. sí, ajá. Decían, Un sí, está cerrado clásico. porque se murió alguien. No, porque aparece un fantasma, mamás así, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en mi primaria también decían mucho eso de que era un cementerio. No, güey, yo me Pero acuerdo, güey, pues,
que Ajá. era algo así, pero de una maestra que se murió en los baños, pero es pura mamada, porque luego le preguntas a los profesores todo cagado de miedo, pero te decían que era mentira. Te dicen, Y me ay, acuerdo, niño güey, pendejo, que ¿no? yo tenía un grupo de amigos, güey, y que según como, me acuerdo que en esa época, güey, estaban muy famosos los videos de misterios del GTA San Andrés con Loquendo. Y nosotros Espera, espera, íbamos, espera, espera. ¿Tú todavía estabas en primaria cuando eso estaba en su apogeo? sí, men. Y me acuerdo, güey, que íbamos ahí, que íbamos a la escuela, güey, de noche. Todos mecos íbamos con nuestras bicicletas y nos poníamos ahí en la Espera, espera, entrada. espera. ¿Tu escuela no estaba rejada? No, sí, pero allá afuera de la escuela. Ah, vale, vale. Íbamos y nos acercábamos y decían, mira, güey, se ve algo. O chingaderas así, güey. Y me Espera, acuerdo, ¿tú salías de noche con tus amigos a esa edad? ¿Tan noche, güey? sí, güey. ¿Tú, César? Y, Mm, sí, como quieras y eran iba, como los güey. 10, 11. ¿10, Y 11? iba, güey. Te decía, antes ahorita pues no me interrumpan, homies. Sigue, Y sigue. iba, güey. Y me acuerdo que era una adrenalina, güey, que uno se intentaba meter por un hoyito o algo. Y de repente veíamos que se movía alguna cámara de un lado para otro. Así, se movía. Y no, así no fuera nuestro amigo, güey, corríamos, ¡fium! Lo dejábamos ahí. Ahí nos vemos, güey. Ujú. Ahí si sobrevives, le caes a la casa. Pero Sí. sí, todo era un desmadre, pero pues yo también era de esos de que escondía mochilas o que aventaba por las escaleras o que amarraba así. Yo, pues, en lo personal, Eras un niño malo, como quien dice, Family friendly. ¿Quién, el el Tama. Tamagoro? Sí, era un niño malo, se nota. No, No, fíjate que yo no. Yo era más de deportes, me gustaba mucho jugar fútbol. de ver Yo, al güey, maestro, de ver al maestro gordo correr, No, no si tuve lo maestro veías. gordo. yo por mi parte, güey, la escuela no es como que la recuerde como un momento muy divertido. No porque no me gustara, güey, me gustaba mucho la escuela. Lo que no me gustaba eran mis compañeros, me aburría demasiado. No, literalmente pasé toda primaria, güey, casi toda, o sea, absolutamente casi toda, sin amigos, güey. O sea, suena triste, güey, pero Bastante. no hablaba con nadie, güey. O sea, era como de... Yo solo iba a estudiar, güey, que era lo que iba. Y aún así reprobabas, ¿verdad? No, güey, no. Siempre fui de cuadro de honor, güey. Y me acuerdo que en sexto grado, güey, de primaria, que fue cuando ya empecé a tener amigos, güey. En especial uno, es con el que iba a su casa todos los tardes o así, a jugar, cada 2 días o así. Íbamos a jugar, ¿no? Y nos pudimos jugar en su play y todo ese pedo. Y en la escuela, en los Ajá. recesos no recuerdo qué hacía, güey, porque creo que solo pasaba dando vueltas o así. Y como tengo una hermana, güey, Sí. y es 3 años menor que yo, Ujú. la alcancé a estar con ella en primaria, güey, de primero a tercero. Tiene amigos. ¿Tenía amigos? ¿Eh? Digo, ¿tenías amigos? Muy No. pocos, güey, muy pocos. Digo, pero ya para sexto, ¿ya era cuando? Para sexto solo tenía un amigo y un compañero. Y tu progenitor, El, hermana. no, con mi hermana solo vigilaba que no le hicieran bullying o así. Ah. Porque como estaba muy chiquita, güey, muy chaparrita, luego le hacían bullying así, ese pedo. Pero con mis amigos, bueno, con mi amigo, nos lo pasábamos jugando a las correteadas o mamás así. O como en esa época estaba lo de... Él tenía el San Andreas, pues, empezamos a decir, oye, ¿y si hacemos esto? Y estábamos planeando lo que íbamos a hacer la siguiente tarde, cosas así. Y ya cuando pasé a secundaria, fue cuando me empecé a llevar más con mis compañeros. Empecé a jugar fútbol y todo. Pero en sexto empecé a ocupar lentes, porque estoy medio topo, la verdad. Y me acuerdo que cuando jugaba fútbol y me quitaba los lentes, no sé si Ah. recuerdan que por la época en la que estaba súper en el apogeo de la canción de Shakira, la de Loca o la de Loba. Sí. Bueno, pues a mí siempre me dicen, ah, mira, ya se puso la loba y todo eso, porque pues me quitaba los lentes y jugaba mejor porque ya no tenía miedo que se me cayeran. Y A todo mí ese me pedo, ¿no? pasaba eso, güey, pero cuando me quitaban los lentes no verga.
Me quedaba de portero. Güey, y de portero y no veías ni verga, tú así de, Ajá, pues verga, me el balón quedaba me dio en la ahí cara. acostado en las porque no era una portería, eran dos llantas y era la portería. No, No, mi escuela sí tenía portería, güey. y mi escuela también tenía cancha de fútbol y portería. Bueno, mi escuela sí, y mi secundaria tenía cancha de fútbol y de básquetbol juntas. Era como fut Ah, rápido sí. y básquetbol. Sí, sí, sí. Así estaba mi primaria, güey, con cancha Ya. chiquita, güey. La Ah, secundaria, ya recordé que hacía en los recesos, güey. Jugaba fútbol. la Sí, cierto. secundaria, la secundaria sí tenía un campo ya de fútbol normal. A mí Ya. me aventaban piedras en el baño, en el receso. Bueno, regresando a mi historia. Ajá. Que También. nadie quiere saber. Ah, va, va, va. Ah, No es En cierto, no es cierto, secundaria continúa, también. burde, continúa. Gracias, gracias, Cesarito. a la misma vez que se continúa te interrumpe. Sí, tú, tío. Pero Pero bueno, continúa, burde, continúa. a la vez que estaba Ya, en Bordy, secundaria, continúa. güey. Tío. Voy a silenciarte, tamagüero. Ya, pues. También fue cuando, en unos momentos de mi vida, cuando quedé un poquito traumado, güey. Ah, ¿Por cabrón. qué? ¿Viste la En morsa? cua- No, tío, eso fue casi saliendo ¿Traumado de por qué? secundaria. Y me dio un chingo de risa. Pero, como yo estaba muy panzón, güey, neta, muy panzón. O sea, una panza como de gordo, güey. No, o Ajá. sea, no estaba gordo de mi complexión. Yo estaba como flaquito, pero con una panza enorme, güey. Me Embarazado. quedé traumado de eso, güey, porque siempre como que me hacían bullying porque estaba gordo y cosas así. Ujú. Y hoy en día, güey, estoy flaco. Bueno, no flaco, sino estoy en forma, por decirlo así. Y se me hace una pequeña pancita o así y ya me siento gordo, güey. O sea, eso es un trauma cabrón. Y yo sé que Sí. está mal, güey, verme así. Y me siento mal, güey, conmigo cuando me veo así. Y te Pero pones no a hacer sé, ejercicio en chinga. algo así, güey. A veces mi fuerza de voluntad es grande y otras veces pues, me pueden mal los videojuegos. Yo también Pero, o sea, te sí me pones traumaron sad. feito, güey, en esa época. Y pues yo podría decir que mi secundaria, güey, fue de la mejor época. Y cuando comencé la universidad, solo estuve, ¿qué? 8 meses en la universidad. Ahorita pienso retomarla dentro de otros 4 meses. Pero en los 4 meses que estuve fue una de las épocas en las que más salí, porque también preparatoria no tuve amigos, muchos. Más que de esos típicos de que ahora son amigos pues de toda la vida, por decirlo así. Ujú. Pero pues porque son frikis, como yo. Ah, cabrón. Les gusta jugar videojuegos y siempre íbamos a su casa de un compañero a jugar la Play o al otro a jugar al Xbox y cosas así. Pero de salir a tomar y cosas así nunca fui. Así que podría decirse que mi vida como estudiante ha sido, en resumen, el primer tiempo sin amigos, segundo tiempo empecé a socializar, tercer tiempo socialicé más y ya, sería todo. Yo, güey, siempre que salía de la escuela nunca jugaba, nunca me iba a jugar a videojuegos, siempre me iba o a jugar a la calle o a jugar Jenga en alguna casa. Yo tenía un Jenga, pero no original, así mi papá me hizo uno así de madera. Ah, va, va. Oh, qué curada. Y pero estaba bien grandote y me lo llevaba en una caja y me decía, vamos a tu casa a jugar. Pero pues nunca jugábamos, casi Y, nunca. Y si y se aventaban los jugábamos yengas a la machín, vez. ajá, puro Jenga. Y, o jugábamos no sé si jugaron Bui Battle Sí, de sí, 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 Minecraft, sí, sí. pero con Jenga, güey. Hacíamos una cosa y decíamos, a ver, adivina quién es, el que lo adivine le tocaba hacer una figura. Oh, ya, ya. Pero te digo, casi nunca jugué eso de, vamos a tu casa a jugar Play o algo así, o a ver Yo, tele. yo casi todas mis salidas eran a eso, a jugar videojuegos. Lo que jugaba mucho era con unos de mi cuadra. Ujú. Eh, Jugábamos que si casi todos los juegos eran inventados por mí porque yo siempre he tenido una imaginación para jugar o para hacer juegos cabroncita. Pero pues casi nunca salía de mi casa más de las 9 o así, güey. No como tú. Pero también algo, güey, no sé si ustedes vivieron, pero supongo que sí. Que el transporte, güey, cuando yo, digamos, allá en Veracruz, cuando Ajá. salía de la secundaria, güey, me acuerdo que los taxis cobraban 15 pesos, güey, por irte a cualquier lado de donde yo vivía. Y me iba a pata. ¿Conmigo? ¿Contigo qué? Como digo, como a mí. ¿Qué? ¿Que Cuando, se iban de pata? sí, güey. Ah, va, va. Yo mejor me iba caminando a pagar, güey. O en No, es que bici. como luego nos juntábamos de a cuatro, güey,
o de 5 para un taxi, güey, era como de, no mames, si te daban 10 pesos, güey, con que te guardaras 3 4 pesos, te ibas en taxi a tu casa, güey. Y te quedabas tan ancho como quisieras. Y aquí, güey, por lo menos aquí en Morelos, güey, los taxis te cobran de 30 a 35 a 45 varos, güey. Que es un precio un poquito exagerado, yo siento, no sé Sí. ustedes. No, acá de 70 a 75. ¿Qué? ¿Un taxi? Sí, güey. Así, digamos, a la distancia más corta, güey, ¿cuánto es? ¿70? Por ejemplo, yo qué sé. Sí, unos 70. Ah, bueno, Por ejemplo, para que estás tengan el aquí. contexto, primero, güey, para que tengan el contexto, Ajá. yo residí mucho tiempo en Veracruz y ahora estoy en Morelos. Tamagüero, ¿dónde residiste? Yo siempre resido en Bueno, no se escuchó, pero dijo que reside en Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Por Ah, favor. Guadalajara, Jalisco. Escuché. Perfecto. Y César, ¿nos puedes comentar tú también? Yo viví la mayoría de mi infancia en una ciudad llamada Agua Prieta, está en la frontera de Sonora. Ujú. Viví ahí hasta como los 10 años. Ya después de ahí tuve la fortuna de poder moverme para el norte, para Estados Unidos. Y normalmente es donde vivo ahorita en Estados Unidos. Ok. Y ahora sí, Tamagüero, ¿nos puedes comentar sobre tu transporte? Ah, pues cuando me tocaba irme lejos o Ujú. así, casi siempre me iba en camión, nunca en taxi, bueno, bueno. ¿Y como cuánto es la cuota de un camión allá? Ah, pues me daban un gafete y me daban hasta tres. ¿Cómo? Tenía ¿Te un daban gafete, descuento? ajá, tenía un gafete y le decía, oye, soy estudiante. Ah, no mames, Y me, da- aquí no. y me decía, no, pues son tres. Pero, y en vez de darme el boletito de la ruta me daban de estudiante. Espérate, ¿también te dan boleto, güey? Sí, un boletito. Ah, acá se maneja totalmente diferente, güey, haz de cuenta. Aquí te subes, güey, y Ajá, dices, no sé, digamos, aquí yo resido por el centro, güey. ajá. Bueno, más o menos por el centro decías, voy a Cuernavaca, güey. ¿Cuánto es? Ah, que antes eran 8 varos, ahora son 10. 10 varos. ¿Pero estás hablando de taxi o de camión? No, de camión. Te subías y ya te sentabas Ajá. donde quisieras, güey. No te daban boletitos de nada, nada más tenías que pagar y ya, güey. No, pero el boletito no es para el asiento, güey. El boletito es para que el chofer sepa que pagaste por tu... Como recibo, pues. Ajá, como un recibo. Porque Ya. había gente que se metía o se metía por atrás o así. No, allá, aquí te digo. Ajá. Luego se meten en bolita, güey. Y ya, pues el chofer está atento al camino, güey, o a otra cosa. Y no pagan, güey, no se da cuenta, ese es el pedo. Por eso acá dan boletitos. Aquí no, porque creo que todo lo tirarían, la verdad. Sí. Y allá en No, la frontera. aquí nomás te subías al Es que camión, acá... pagabas como- 5 Ajá. pesos Sí. y pues te tenías que subir a la ruta que sabías, ¿no? Que iba a pasar por donde querías ir. Y Ujú. te subías, pagabas 5 pesos. Ya cuando mirabas que ibas a llegar un día Le decías, bajan. O Ajá, le... Había un Ajá, botoncito aquí también así. baja. Porque no todas las rutas pasan por el mismo camino. Hay unas que van hacia otras zonas totalmente diferentes. Ah, pues sí. Sí. Y en cuanto Y... a taxis, Ajá. Juan, yo ya comenté, pero tú dices que 70 varos. ¿Cómo está eso? sí. Por ejemplo, tú quieres ir, y tú estás acá en tu casa Ujú, y ponte que a pie a la plaza te haces unos, ¿qué? 40 minutos a pie. ujú. Y A pie pata. caminando normal, tomando tu tiempo, no corriendo ni muy lento. Así normalillo. Si pasa un taxi por tu casa y le dices, ¿de aquí a cuánto a la plaza? Te dice 70 o 75. Vete a la- No manches, es demasiado, güey. Sí. Bueno, No, y así quieres ir al centro o así a un lugar, no, ya. O en ¿Tú, camión, César? bueno, ¿César? Ya viste, nomás nos lamentó. no, güey, me acuerdo también Ajá. que es que acá hay varios tipos de camiones. No sé si con allá hay macrobús.
No lo conozco. Es como una exclusiva de camiones donde te subes, güey, Ujú, y en vez de pagarle al chofer, hay como una maquinita. ujú. Y la cuota, bueno, ya no me he subido a esos, pero creo que era a 7. Y le metías 5 y una de 2 o puras a peso. Ajá, Pero ajá, si le ajá. metías una moneda de 10 pelabas y se quedaba con tu dinero. Sí. O hay tarjetitas, Ajá. tarjetas como de crédito, pero de Macrobús. Y ahí ya le pones la tarjeta y ya pasas. Y y para que no haya tranza, la máquina grita. Dice, pase o siéntese. Y si no, pues no dice nada. Y el chofer dice, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Y hay otro que es como un metro, pero es un camión, que se llama, que le dicen el choribús, pero es el macrobús. Porque, Choribus. porque es como dos camiones juntos, pero juntados por como por un resorte en medio, como un Mm, acordeón en medio. ok, ok. Y es súper largo, pero hay varias estaciones en todo acá, ¿verdad? Sería como un Varias tranvía, estaciones. ¿no? Ajá, pero no es un tren. Bueno, sí, es algo así, pero es un camión. Y, y cuando acá es igual, tienes que subirte y esperarlo. Pero es igual, le tienes que echar tu dinero o con la tarjetita y ya pasas. Va, va, va. Pero no es como los camiones normales que te vas así. No, pues no, ya tiene tecnología. Ajá. Y ¿Y tiene tú, César Hongo? pantallitas. Sobre los taxis, ¿qué nos puedes comentar de allá? Fíjate que yo nunca he usado un taxi, güey. Está muy caro. ¿No? Soy pobre. No, pero, o sea, ¿qué tan caros están para tener una comparación? Mm, pues la última vez que pregunté yo por un taxi para llevarme un camino de unos 15 minutos, no, como 20 minutos eran. Ajá. Tenía que pagar 80 pesos. Bert. Vétela. No manches, eso es demasiado, güey. Sí, Sí, güey. eh, yo por eso resulta que tenía que ir de de una tienda a mi casa y eso me cobraban Y pesos. luego si ponen taxímetros, hacen güey ese dar. Sí, no sé, pero yo me subí y resulta que caminé como una cuadra y agarré la Ajá. parada del camión y pagué 5 pesos y me llevó a mi casa. Y tú así de vaya, ofertón. Sí, güey. Puta, qué ofertón, No, pues, supongo que allá en Estados Unidos tienen Uber y todo ese pedo. Y allá también en Jalisco, ¿no? Aquí Ajá. ¿Y experiencias ustedes yo con hace Uber? poco que ocupé, o sea, un compañero tenía Uber y ocupábamos Uber mucho tiempo, ¿no? Pero personalmente, yo tengo Uber casi desde hace 2 semanas, güey. Ajá. Porque antes era demasiado tacaño y decía, nah, caminando a todos lados, güey. Y literalmente caminaba 1 hora de mi trabajo acá, a mi casa, en la noche, güey. Ajá. A las 11 12 de la noche. Verga. Nunca me Mejor. pasó nada, ni nada, pero por ejemplo, hoy que estaba lloviendo, Ajá. tuve que tomar Uber, ¿no? Ya han Ujú. pasado varias veces que tengo que tomar Uber. Y el caso es que me pasó una vez que el Uber, güey, que tomé, Ajá. bueno, que pedí más bien dicho, ni lo tomé, güey. Porque mm, no, nunca llegó, güey. Pero, Ajá. como yo Te tengo cobro. vinculada mi tarjeta de crédito, me cobró el viaje, güey. Sí. O sea, hizo como que hubiera empezado ya el viaje y lo canceló. El viaje él, el mismo del Uber, güey. Y me lo cobró. O sea, no lo canceló, lo terminó, güey. Verga. Culero. Y yo así de, ¿qué? Y ya reclamé al Uber y todo ese pedo. Y ya, me devolvieron el dinero, pero fue como de, ¿qué pedo? Esa es la única experiencia mala que he tenido. De ahí en fuera, los conductores de Uber que me han tocado son a toda madre y todo. A mí, Solo esa güey, sería mi única queja. me pasó algo bien perturbador, güey. Ujú, Me acuerdo que hace como que un año salí con unos amigos, güey. Éramos ujú. 3 compas, contándome a mí. Salimos y íbamos a ir al cine. Cada quien pagó su entrada y todo, y cada quien va a cada. Y pedimos Uber, porque pues, iba a ser bien acá con un camión. Y pues, no hay que pedir un Uber, ¿verdad? Entonces nos cooperamos. Y lo pedimos, güey.
Y cuando íbamos llegando al cine, güey, bueno, no, cuando íbamos ya a mitad del capítulo, nos empezó a como a preguntar cosas bien raras, güey. Y yo me asusté, pues nos vio chicos. Y empezó a hacer preguntas de que, ¿y por qué no vinieron sus papás con ustedes? ¿Y están nomás ustedes? ¿Y dónde viven? Uf, men. Y, y ¿cuántos años tienen? Y bien, y Y que así de, si ¿quieren acá dulces? tienen celulares, así preguntando si teníamos celulares, güey. Y yo no cargaba mi celular. Lo tenía los otros mis compañeros sí tenían, por eso por ahí me comunicaba. Ujú, Pero yo le dije que sí, yo porque los otros se quedaban callados. ujú. Y ya lo agarré, yo le dije, no, pues sí tenemos. Y ella dijo, ah, bueno. Y empezó a rodear un montón, güey, y todas las calles, empezó a meterse por lugares que ni acá. Y estábamos bien y en lo que íbamos en el camino, güey, empezamos a zurrar, güey, si nos hace algo, te quitas el zapato y le pegas, o así. O le pegamos una patada a la ventana y nos vamos. Pero así, güey, pero bien, estuvo bien gacho, güey, porque iba preguntando cosas bien acá. Bien No, perturbadoras, ¿no? ajá, como de Y que no, y no, no te pues, dio, y no te no, dio pues, miedo, güey. no, Y es no, que güey. no le hagas a tu mamá, le eras a tu mamá, güey. Pues, es que era como, verga, éramos los así, Jorge, no nos dio miedo. Y era de que no, pues que, pues, puras preguntas gachas, ¿sí me entiendes? Cuando te empiezas a sospechar, pues, como de qué pedo, ¿y usted qué? Porque si hay Ubers que te preguntan cosas como de, oh, ¿cómo está tu día? ¿Cómo va? ¿A dónde vas? Sí, Pero sí. este mes sí se estaba pasando de lanza, güey, con sus preguntas. Ya No, casi casi pues que que no y preguntaba sus porque eran papás, vírgenes, y ¿no? que se van a ver con alguien y que si las están esperando. Y puro Dude, sí, no, sí, ahí nos dude. esperan nuestros papás, No, no, sí, ahí. ese señor quería algo más de ti, está muy bueno. No, pero luego, güey, luego un compañero, un amigo, güey, le marcó a su mamá, a su Que, mamá, a su mamá. que fuera por ustedes. No, y le marcó y le estaba, sí, mamá, ya vamos llegando y tal. Sí, ahí nos vemos entonces, pero sí me entiendes como para, Mm, para que ya ajá, dejara de preguntar al vato. ajá, ahí nos vemos, sale. Sí, sí, no, todo bien. No, sí, sí, es algo ahí, pero pues íbamos todo el rato con el celular güey, en mano, porque si Ujú. acá, apretarle 5 veces el botón y que se le llame. Y fue de las peores cosas que me pasó, güey, porque iba como bien asustado, como, No, está no, cabrón. güey, Fíjate que, pues yo no, como les me van digo, a vender, yo no usaba taxi ni Uber, güey, no me toca usar Uber tampoco. van a vender mis intestinos en Amazon, en Steam, a finales de año, porque haya descuento. Entonces, tú no has ocupado Uber tampoco, ¿verdad? Nos comentas. César. ¿Yo? Ah, No, César. César. Creo que César está comiendo, si no mal he escuchado, ¿verdad? Ah, pues que coma, déjalo. ¿Eh? ¿Estás comiendo, César? No, Ah, caray. no, no, estoy Entonces escuchando. nomás nos ignora por ignorar. También en los camiones, güey. He Es tenido bien que, culeras como les digo, experiencias. yo no he tenido tantas experiencias ¿Transporte? de transporte público. Ajá. Entonces, Yo, me- yo, privado. me- yo mejor caminaba o usaba mi bicicleta. Ah, ¿ocupaste bicicleta? Sí, eso sí. Por aquí, güey, si ocupas bicicleta te matan, güey. Ah, cabrón. O sea, literalmente, puede pasar un coche bien a la bestia, güey. Ahí fuiste a dar. No mames. Sí, güey, No, por eso. yo sí, pues ya recorrer toda la ciudad en bicicleta. No pasaba nada. No, aquí sí, güey. Aquí sí está medio peligroso usar bicicleta. Pero, ¿lo hacían a propósito o te echaban el carro encima, güey? Mm, Es Digo, que ¿era accidente o...? aquí no hacen. No saben manejar muy bien, güey, la verdad. Eso, o cuídate o te mueres, Ajá, güey. casi, casi. Porque aquí conduce quien tenga coche, güey, no quien sepa manejar. No, pues está cabrón.
Y bueno, para cerrar este tema, mi resumen, muy corto de mi secundaria es, bueno, de mi experiencia con la escuela es, estuvo bien. No usen Fui con mi taxi. transporte público, exacto, no ocupen taxi. Sí, Ocupen Uber, es más barato y un poco más confiable, exceptando por las historias de Tamagoro. Lo que yo, el consejo que yo les doy es que si son menores, Uber, ni taxi. A El, pata, pasa. aunque te puedan en robar más camión, fácil. pues ya hay más personas, ¿verdad? Pero pues, de todos modos, Sí, hola, sí. niños. Los taxis son muy... Y A luego mí, casi nunca tienes información de ellos. Ajá, ese es el problema. en Cuando es los, un taxi de ajá, esos de los que tomas, güey, de parada o así, el pedo es ese, que no sabes ni siquiera si es un taxi legal o de esos de los que solo te ponen el de taxi para andar secuestrando a gente. Ujú. fake taxi. Y te digo, güey, en los Sí. camiones, güey, me han pasado varias cosas, güey. Pero cosas feas también, porque siempre me voy en grupo, me iba, güey, en un camión, me venía de la escuela. Y hay veces que había gente que decía, oh, pues me mandó tu mamá por ti o algo así, güey. Y yo, no, ni vergas. Estás tú que me suba a tu carro, amigo. ¿Neta te decían eso sí? Sí, que hay muchas cosas así, o de que, no, No, a pues mí sí. nunca, por suerte a mí nunca me ha tocado eso, güey. Dijo tu mamá que no iba a poder llegar, que te vinieras con... ¿A poco sí te decían así, güey? Sí, güey, varias veces me hicieron así en la escuela, güey. Ah, Por eso ya no confío en nadie, dice. no, No, eso pues sí, sí. no. Pero sí, en resumen es, no usen taxi y averigüen muy bien con quién se van. De Ujú. hecho. Y bueno, sin nada más, los mandamos a un corte y regresamos. No olviden, por último, suscribirse al canal. Y después de este corte, César, no, como no estuvo en el podcast pasado, nos va a contar sobre su historia y su primer encuentro con los videojuegos. ¿Nos podrías contar cuál fue el primer juego que jugaste? Ah, Fortnite. el primer juego que jugué sería, me parece que fue el Super Mario Bros. Para el Super Nintendo. ¿El uno? No, no era ni el Super Nintendo, para el Nintendo. El Uf. Nintendo regular. El primer Nintendo que salió. ¿Y qué tal fue tu experiencia con él? ¿Lo pasaste alguna vez? Nope, nunca pude pasar ese juego. ¿En serio? Ajá. Yo me sabía las vidas infinitas. Yo nunca podía pasar del, como del cuarto nivel, güey. Yo cuando era chico solo llegaba al mundo acuático, creo que era, al nivel acuático, No, se le daba así. y pues ahí moría. Yo me iba por arriba en el underground. Ah, pero tú porque veías videos de YouTube. Yo No, no. no existía el YouTube en ese tiempo. Ah, pero recuerda que él es más joven que nosotros. Oh, Él ya sí. tenía YouTube. Literalmente tu generación creció con YouTube, Tamagüero. ¿Sí, edad? La mía un poco, pero no tanto. Y la de César, pues un poco menos. Mucho menos, ¿no? Yo diría. Ah, pero sí. ¿Y qué juego ha sido el que más te has viciado, César? O sea, que digas, no, debo de parar de verdad, porque la verdad, si no, Para... me llevo hasta las 7 de la mañana y ya son las 2. Ah, el juego que no pude, bueno, que el que más he jugado seguido Sí, 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 sí. fue, fue uno recientemente, fue Call of Duty. ¿El cuál? Advanced Warfare, Modern Warfare. No, el Black Ops 2. Ya, ya. Ese juego era, uff, ese era el, lo Sí. jugaba día y noche, lo jugaba, Hasta dormido dices, ¿no? sí, ese juego fue uno de los que lo jugué varias horas. ¿Y tu favorito? ¿Ah? ¿Y tu juego favorito?
O sea, No. Call of Duty también fue tu juego favorito. ¿Tienes uno favorito aparte de ese? Am, Mi juego favorito fue... Oh, hubo un juego para el Xbox 360. Ajá. ¿Cuál? Era de, era de Mortal Kombat, pero no era de peleas como los Mortal Kombat normales. Era como tipo historia. Ah, No sé si algún chistes. día lo... No, no, perdón, no era ni para el Xbox 360, era para el Xbox original. Ah, caray, no, jamás escuché de eso. No, ni yo. Ahora mismo Y, seguro que ellos están viendo una captura o un mini GIF sobre el juego, sí, pero ahora mismo no caigo, ¿eh? sí, Ni ese yo. juego que fue uno de mis favoritos. Y no era ni mío, era de un primo que él lo tenía, Ah, espera, pero espera, sí, espera, espera, espera. El juego se jugaba como en tercera persona sí, y como que ajá, podías moverte hacia no solo derecha e izquierda, sino en todas las dimensiones. sí, sí, Y sí, creo que solo ajá. jugabas con cuatro o cinco personajes al principio y ya luego los ibas desbloqueando, ¿no? A eso sí no me acuerdo porque varios años que pasaron, pero sí podías jugar como, ajá, sí, se me hace que sí, como con 4 personajes. Me parece que uno de los primeros niveles era sobre unos pinchos o algo así, que estabas peleando contra unos zombies, no sé qué eran, y luego aparecía el jefe del juego, ¿no? Era como Pe- como modo aventura con voces, ¿no? Por nivel. La verdad, no estoy 100% seguro, no me acuerdo. Hace varios años que lo jugué, Es que pero sí creo que ya caché pero cuál sí, juego es, ¿eh? sí, pero sí era así como dices tú en tercera persona y te podías mover para varios lados. Yo no lo jugué. Ni. Era como, pues no sé, era así como aventura, pues tenías que ir pasando misiones y subiendo niveles y la madre. Sí, de hecho yo ese juego lo jugué hace poco, ahora que lo mencionas, porque no caía, pero lo jugué hace como, ¿qué? Un año y medio, más o menos. En la Sí, Play no, 2 no, sí, Play 2. yo sé, entonces no era, güey, porque nomás salió para el Xbox. No, bueno, es que no sé si la Play 2 que con la que jugué estaba pirateada. También toma en cuenta eso, ¿eh? Am, Se me hace que nomás salió para Xbox. Pero sí, no, yo lo jugué hace como unos 15 años. Verde. Y sí, pero sí fue uno de mis favoritos que siempre quise que lo remasterizaran o que sacaran un nuevo y nunca. Mm. No, pues de esos juegos que pues le encantan a uno, pero pues reconocidos pelan. Exacto. Yo, por ejemplo, en el capítulo anterior mencioné sobre el Castle Crushers, el cual casi no es conocido, pues. Ujú. Tiene muy poca comunidad, pero es un juego muy divertido. No sé si lo llegaste a jugar tú, César. No, no, no. Yo Te lo sí, no, recomiendo. digo, yo no. Es más, ahorita que lleguen las ofertas de Steam, te lo compras y jugamos los tres. Bueno, Tamagoro cuando Con tenga mi, computadora. con mi PC. Pero bueno, Y a ustedes, no recuerdo haberlo escuchado, o a lo mejor sí dijeron, pero no me acuerdo. ¿Qué fue lo que qué fue el momento en el que ustedes dijeron, a mí, a mí me gustan los videojuegos? ¿Qué fue lo que les hizo, mm, tener el gusto, ¿no? sí, como sí, ajá, qué es lo que... No lo mencionamos en el podcast anterior porque la verdad no se nos ocurrió esa pregunta. Muy buena pregunta. No, ajá. En mi parte, creo que porque desde chico jugué videojuegos y siempre lo vi como un método de distracción, un método para divertirme. Y como a muy temprana edad, que serán los 3 4 años, yo ya jugaba juegos y me los pasaba, literalmente. Y Ujú. pues crecí casi toda mi vida jugando videojuegos. Así que no hay un momento así en especial que me hizo decir me gustan los videojuegos. Bueno, tan Y a especial. mí. Porque sí hubo un momento en el que dejé jugar videojuegos y todo eso, que fue más o menos por mi paso de primaria a secundaria, entre sexto, primero de secundaria y segundo de secundaria. En esa época casi no jugaba videojuegos porque justo pasó lo que le comentaba a Tamagoro en el podcast anterior, que fue que mi Xbox 360 se
La luz. la luz roja de la muerte. Pues pasó eso y dejé de jugar videojuegos durante un tiempo porque también como pasé de primaria a secundaria, dejé de tener conexión con ese amigo con el que jugaba fútbol y también jugábamos San Andreas y God of War 2 y Ujú. pues dejé de jugar videojuegos. Pero la verdad nunca dejé de sentir esa atracción hacia ellos y hoy en día, antes estaba en la universidad hace un tiempo y estaba estudiando sistemas informáticos, que es programación y todo eso. Y de hecho me metí porque yo, uno de mis objetivos, por decirlo así, sería desarrollar uno. Porque agarré ese amor por los videojuegos, no solo por que son una distracción, sino que yo los considero una forma abstracta actual del arte. Ujú. Es un método en el que te puedes expresar de maneras tan peculiares. Hay tantos juegos que solo es un juego, ¿no? Pero cuando empiezas a Pero escuchar la historia del autor, o te sea, puedes identificar. ajá, sobre su universo, Y incluso es sobre su como, propio ajá, universo, güey. Digamos, es Ujú. un juego ahorita que también me tiene viciado y lo comenté, el Isaac. Ujú. Es un juego que tú dices, ah, pues solo es un bullet hell, que es lo de ir esquivando y todo ese pedo, ¿no? Pero Ujú. tiene una historia de trasfondo y todo, que es una historia bíblica, hace muchas referencias hacia muchos pasajes, la mayoría de sus ítems están relacionados con ellos, pero es un juego tan guau cuando tiene su historia, es como de descubres y es como, lo que le pasa al personaje, que se podría decir que el personaje tiene problemas bastante mentales y se sí, retrae en su propio ser. Y hay un objeto, digamos, que es una opción en el juego son los pactos con el demonio, que es que cuando no recibes daño en el juego y no pierdes corazones de vida roja, te permites hacer pactos con el demonio. Pero eso, si haces un pacto con el demonio, evita que hagas pacto con los ángeles. Y los pactos te cuestan vida roja y cosas así, ¿no? Pero hay un trasfondo de por qué se hace eso. Y es porque la historia es bastante larga. Como para resumirlo, pero así, en un resumen súper básico. resumido. O sea, llegando a lo más banal, sería como que su mamá lo intentó matar y él se quedó traumado. Punto. Ujú. Y eso demuestra su trauma. Y tú dices, güey, esto es un juego Bullet Hell. ¿Qué vergas tiene que ver eso con eso? Y vaya que el creador, Edmund Macmillan, supo cómo desarrollar esa historia sin afectar el videojuego. Porque luego hay videojuegos que como que te quieren meter la historia de a fuerza así. La quieren calzar con calzadores no cada. Y dicen, no, pues se queda así porque por mis dos. Y los dejo así. Y la historia como que viene sobrando. No sé si conocen esos tipos de juegos como el Battlefield 2 me parece que fue criticado porque la historia era pésima, no tiene nada que ver con el juego y de todos modos estaba ahí la historia. No, sí, sí hay muchos juegos así. Y cuando ves un juego así, tú, Gordy, con la historia, con todo, es como, pones a pensar, es como la imaginación que tiene que tener este men para decir, Sí, verga, güey. güey, pichisto, ¿cómo de un momento al otro dices, voy a crear una historia de que un niño tal, tal, y es como, chale, men. Historia mejor conocido en el vano mundo de los videojuegos como el lore. ¿El qué? El buen lore, no sé si lo hayas escuchado el término. Lo han ocupado No. mucho en Steam México y he escuchado bastantes influencers sobre videojuegos y así, bloggers, que ocupan mucho la Ujú. palabra lore. No sé si venga de una derivación del inglés o algo, pero lo he escuchado bastante. No, no lo he escuchado eso. Ni yo, no me suena. Entonces soy el único retrasado que le dice así. A mí, fíjense, a mí, yo cuando, no me acuerdo, tenía unos, ¿qué sería? Unos 7 años. Me acuerdo que tenía mi consola 64, Nintendo 64, Sí. pero también estaban no me acuerdo si acababan de salir o tenían poquito que han salido los Game Boys. Oh, ya, ya. Ujú. No sé si estaban los Game Boys. Sí, sí, de hecho Sí, yo tuve en mis manos uno, prestado por un yo compañero, también. pero tuve uno, pero no de los originales, sino de los que ya venían con pantalla
horizontal y hechos como una PSP. Game Boys Advance se llamaban esos. Ok, 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 sigue. Sí, pero yo tenía mi consola 64, pero un amigo tenía un Game Boy y me gustó mucho porque pues podías jugar en cualquier lado, pues. Con dos pilas. Haz de cuenta, se me hace que fue la primera consola Portátil. portátil, ajá, primera De hecho, me parece consola. que sí fue la primera, ¿eh? Sí, y me acuerdo que mi amigo tenía una y me gustó tanto que tuve que vender mi Nintendo 64 para poderme comprar una. Recuerdo que mis papás se enojaron porque decían, ¿por qué vas a vender eso si eso ellos pensaban que como era más grande, era más buena? Decía, si eso está más grande, el otro está muy chiquito, no vale la pena. Es lo que dijo ella. Wow. No, pero es que es sorprendente cómo pudieron meter la arquitectura de una Nintendo, una Super Nintendo en un aparato que es era del tamaño de un celular, más o menos, ¿no? Actual. Sí, ajá. Ajá. O sea, para esa época fue la leche en escabeche. Sí, fue muy interesante. Yo por mi parte, me acuerdo que mi primera consola, como ya lo comenté, fue la Nintendo 60, la Super Nintendo, y de ahí mía fue la 360. Pero me acuerdo que como mi compañero con el que jugaba todas las tardes sus videojuegos y así, tenía una PlayStation 2 y tenía más juegos, yo pensaba que la Play era mejor, pero me doy cuenta que en realidad era la Xbox mejor. Aunque tuviera sus errores, era mejor. De hecho, fue como la mejor de la generación, ¿no? Si no mal me equivoco. Yo me acuerdo que cuando tenía mi Nintendo 64, me acuerdo que mi primo tenía la 3, la PlayStation 3, porque ya había salido. Espera, ¿tú tenías un Nintendo 64 cuando ya estaba la Play 3? No, pues lo tengo de hace... Por eso, o Pues, sea, ¿tú ya lo tenías todo ese tiempo? sí. Vaya, el mío no sobrevivió, ¿eh? No, pues sí, pues, pues el chiste es que yo me sorprendía tanto como en el Nintendo 64, güey, jugabas juegos tan diferentes al PlayStation, que era como te lo cambio, porque era que juegos diferentes al del Mario 64 a juegos más acá, como el Call of Duty o juegos así, ¿sí me Sí, sí. entiendes? Sí, sí, sí. Y era como Pero de tú, de hecho, cuando recién sacaron el PlayStation o el Xbox, bueno, yo recuerdo más del PlayStation porque el Xbox casi no jugué, pero los juegos eran muy diferentes a lo que son ahora. Como me acuerdo como antes, no sé si les tocó mirar, era el Capcom contra Marvel, Ah, sí, de hecho ah, yo lo sí. jugué bastante, ¿eh? era de peleas, eso era diferente. Y las animaciones para Diferente. esa época eran súper buenas, ¿eh? Me acuerdo Sí, que yo jugaba ese, no recuerdo cuál era, pero jugaba a las maquinitas, güey. Yo hacía las maquinitas, le echaba mi peso y ahí jugaba. Pero me acuerdo que era de dibujo así, caricatura, no era en 3D. Y había personajes, pero muchos, estaba el Venom, mu- muchos que cuando juegas un Marvel contra Capcom actual es como de, ¿y esto sí me entiendes? sí, sí. Igual que creo que en ¿cuál era el que jugaba? El 3 no aparecía ni Venom, ni varios personajes de ambos bandos como Capcom, como De la, Marvel, vie- de faltaban. la, de la vieja escuela. Ajá. Yo jugué el Marvel vs. Capcom, creo que era el 2 en el que no, el uno, no recuerdo ahora bien, tengo una laguna en cuanto al nombre, pero me acuerdo que aparecía Venom, Chun-Li, eh, ¿qué otro? Ryu, el Capitán Falcon creo que se llamaba, o Marvel, no recuerdo. Falcon. Falcon, ajá. Sí. Ujú. Luego también estaba Mega Man,
Estaba War Machine, pero ¿por qué El Iron Man. no estaba Iron No, Man? sí, digo. Luego Hulk, ¿no? Ajá, Hulk, Wolverine, ¿qué otro? Ujú. Mystique no, ese es del otro. Estaba Gambito, Gambito. Y otro, el que yo siempre ocupaba era Spider-Man y Wolverine, que eran, pues uno lo ve como los GG Easy. Ujú. Creo que de ese hablabas tú, ¿no, César? Sí, ándale. Ajá, que era solo una plantilla como con 12 jugadores, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que estaba tan viciado ese juego que busqué por internet y había para sacar a otros 4 o 5 jugadores. Que era el Venom rojo, bueno, naranja, que era más rápido pero mucho más débil. Carnage, algo así se llamaba, ¿no? No, Sí, Carnage. ¿se Sí, llamaba ajá. Carnage? ¿Carnage? Sí. No, no recuerdo que se llamaba así. Nunca puse atención en el nombre. También podía sacar a Chun-Li Oscura, a la novia de Mega Man, no me acuerdo cómo se llamaba. Y a otro, pero no recuerdo cuál era. Ah, al Hulk, creo que también naranja. Ujú. Ahorita que tocó el tema de las maquinitas, el Tamagüero, Ujú. me acuerdo que yo cuando recién empecé a jugar juegos antes de que yo, después, mi última consola que tuve fue el Nintendo 64, Ujú. antes de que saliera el PlayStation. Pero duré tiempo en agarrar el PlayStation. ¿El cuál? ¿El uno? Sí, el uno, ajá. Ujú. Y me acuerdo que en el tiempo que no agarré el PlayStation, jugaba mucho las maquinitas. Mucho, mucho las maquinitas. Y uno de los juegos preferidos que jugaba, no sé si les tocó, se llamaba The King of Fighter. El 2002 era El la hostia. 2002, ajá. Sí, Mm, Con el Rugal. Si le soy sincero, sí. Esa, jamás me voy a gustó. pasar todo el día en una pinche maquinita yo, güey. Yo me gastaba lo de las tortillas intentando chingarme. Agarraba a aleros al cano con la manota y al Yashiro. Ahora, si le soy sincero, yo nunca Ajá. jugué. Bueno, sí lo jugué, pero nunca me gustó. No, a mí me encanta. No. Yo ¿Y cómo el que jugaba mucho era el Street Fighter. No, yo ese yo casi no lo jugué, el Street Fighter ni... Pero, Pero Eh, pues, ninguno. ¿ninguno? No, ninguno. el Street Fighter, yo sí los jugué para el Super Nintendo, pero no me gustaron tanto como los de King of Fighter. No, es que me acuerdo que cuando jugué el Tekken Fighter era diferente a todos los juegos de peleas que había jugado por todo los combos, pues, y más aparte que lo jugaba en la maquinita y estaba con un pinche mano ahí pegándole a los botones. Ujú. Y eso de que, eso también me encantaba que podía llegar a algún amigo tuyo o algún vato que te quiera sacar, Y te le retaba. metía su, ajá, le metía su peso, le daba estar y órale. Sí, sí me acuerdo de eso. De parte mía casi no jugué maquinitas. Solo estuve como un año jugando con maquinitas cuando se descompuso mi Xbox después. Pero casi no jugaba al The King of Fighters o así. Lo que me pasaba jugando era el GTA San Andreas para maquinitas. Ah, sí, En maquinita, ese nunca me tocó jugarlo. Sí, yo sí lo jugué. Donde me tocó jugarlo, no sé si a ustedes les tocó, eran como como café internet, en los pero, cibers, ¿no? ajá, pero eran tenían consolas, tenían PlayStation, De Xbox. hecho, aquí, güey, aquí donde estoy viviendo ahora, es donde se está poniendo más fuerte esto. Es gracioso porque he escuchado también de otras personas que dicen que antes había y aquí es cuando apenas están empezando. De hecho, en las tiendas casi en cuadra Ajá. hay máquinas de Xbox Ah, de hecho, de también por aquí, 360. de Xbox Así que One y tienen, 360. ajá, ajá, y tienen los dos controles ahí saliditos con una cosa, pero yo nunca jugué en esos porque todos los controles estaban todos descompuestos. Ah, ¿tú te refieres a los centros comerciales? No, Ah, caray. a las tiendas ¿Tiendas, tiendas? normales así, donde, sí, a donde hola me vendes un litro de leche o así. Ah, caray. Yo, Los Sí, hay tiendas. abarrotes.
Ajá, los abarrotes. Aquí lo que hay es como, pues como les digo, cibers, pero con temáticas Ujú, totalmente de videojuegos. O sea, literalmente son, no sé, 100, 5 o 6 Xbox One o Play 4 puestas en ujú. filita, dos sillas o dos asientos, no sé, para cada uno, dos controles y se ponen a jugar. Y he visto vatos Y ahorita 10 pesos, jugando Fortnite y así, 10 pesos la hora o así. 10 pesos la hora, ¿no? Ajá. Sí, me acuerdo. Así me tocó jugar a mí el GTA, el Gran Theft Auto. Me acuerdo que las maquinitas donde yo había era como, era la casa de una señora, pero adentro de la casa de la señora había un salón. Y en el salón había maquinitas para de todo. Había de baile de todo. Y me acuerdo que había dos tipos de maquinitas. Bueno, aparte de la de baile. Había de las que son de tiempo, que le metes tu peso y te dan un minuto o así. ¿Tú Ujú. un minuto? Yo las Eso, maquinitas No, que tenía eran de 10 no, no era. minutos. no, pues no Ah, era creo que literalmente el minuto, pero creo que quiere sí decir pues de tiempo. era de tiempo. Y había otra que era de 50 centavos, que era de vidas. A la vez. Le ponías y jugabas Aladdin, un juego de Aladdin que estaba bien acá. O Imagínate juegos así. esto, O el imagínate de esto, güey. Bomberman. Ahora con... Bomberman. Ajá. Pero no parabas de jugar hasta que perdieras. Era si nunca pierdes nunca, o hasta que pasas el juego. Ahora imagínate esto, güey, pero con Dark Souls, güey. No, No. Se llena. se hacen Ujú. ricos lo que se les ocurre a esto, güey. Sí. Me acuerdo también Ujú. que cuando íbamos con mis amigos a jugar ajedrez, llevábamos una hojita con los trucos. Pero había veces que estábamos todos mecos que los anotábamos de PC. Imprimíamos una hoja de PC y era como de, ah, caray, ¿cuál Eso es no el era. R? Y pues Ah. eran 6 botones y una palanca. ¿Cuál es la diferencia un teclado? Y era de que, Ay, no. ¿a cuál aprieto? Y ahí estábamos todo el día investigando. Me acuerdo que había un montón de códigos y pues había gente que iba. Y me acuerdo que había compas que ahí ya estaban jugando. Y cuando quería sacar un truco le decías, oye, ven, ¿me puedes sacar tal truco? ¿Me puedes sacar tal carro? Ah, sí, de repente Y ya hacían... iban, Y ya sacaban el pinche ajá, truco. Se ajá, escuchaban ti, bien, ti, ti, ti. pero me encanta porque podías hacerlo lento y todo, pero los que sabían, agarraban Y la palanca y de hacía pa, pa, volada. pa, 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 súper un ruidazo, güey. O luego como presionaban los botones así de... Y sacaban algo nuevo, ¿no? Sí, tú Me así de... acuerdo que me acuerdo que había de unos que ponían toda la mano completa y nomás apretaban así Ajá, como que apretaban el secciones de su botón mano, que ¿no? era. Era como de pum, 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 pum. Ajá, Los- ajá, y le movía la palanca. Posiblemente ahora mismo haya un GIF así, para que vean a lo que nos referimos y no solo se escuchen pum, 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 así como idiotas. Y te digo, yo me pasaba horas jugando en las maquinitas, me llevaba que 5 pesos. Me acuerdo que enfrente de la casa de la señora había una tiendita. Íbamos y le decíamos, me cambia 5 pesos por da peso y ya no la, y ahí vamos a jugar. Pero pues, y me A acuerdo veces, que también a la veces que, apretabas. fíjate que a veces que yo jugaba tanto que la señora ya no me quería cambiar pesos, güey. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué te Ya decía? no me Me Pinche quería. niño, acuerdo, vete a tu casa. Sí, yo güey. estaba peor, güey. Me acuerdo que me quedaba tan noche que me daba verga que si me secuestraban, güey. Pero me metía y la doña me decía, hijo, y niño, ya vete a tu casa, ¿va? Y yo le decía, espérese, doña, déjame jugar. Peseña. Y me daba las llaves de la casa y me decía, ay, cuando te vayas le cierras la puerta, no, porfa. Y se iba a dormir la señora y yo me quedaba ahí jugando. Y ya cuando me iba le cerraba la puerta y me iba a mi casa. Pero, pues, o había niños que se brincaban ahí de que los dejaba encerrados, salían. Pero pues eso ya era otro nivel. Sí. No, sí, a mí sí, eso me decía la señora, no, me decía, ya no tengo pesos, me decía. Yo, qué vandalicia, yo, sí, tienes una pinche tienda como que no tenías pesos. Tío, eso es algo triste, güey, porque aunque no lo creas, se quedan sin pesos. Incluso acá en el Oxxo que estoy trabajando, Ajá. nos suele pasar que a la mitad del día ya no tenemos pesos ni 2 pesos. Nos quedamos sin esas monedas, o sea, literalmente escasean durante un buen tiempo. Sí. Sí, güey, y luego tenemos que dar cambio y es como de...
No, pues le doy unos chicles, don. Y luego Entonces, también en los abarrotes, güey, hay maquinitas de esas como casinos. Las ¿o sí? tragamonedas o tragaperras. Ajá, tragamonedas. Que le metes en la moneda, le pones a la mano. Y si te salen tres de la misma ganas. No, es No. como un, ¿cómo se llama? No sé, es Es como un rectángulo, un cuadro un rectángulo y que tú cada eliges una al casilla. principio y se pone a girar y si cae la que tú elegiste te da, ¿no? Ajá, exacto. Y siempre hay señoras ahí. Van y van con su billete de 100. ¿Me cambia 100, meño? Yo me acuerdo que tengo una tía que Ajá, siempre, güey, siempre, de siempre. iba con 5 pesos y sacaba 300, güey. Ah, pues sí, era la hostia. No sé, Me acuerdo que yo me gastaba dinero y tenía que llegar con el dinero y le echaba a ver si le sacaba. Ya cuando no, vale, que es el asunto. ¿y a ti, César? ¿Cuál fue el motivo que te hizo jugar a ti los videojuegos? O sea, que hizo que te dijeras, no, pues esto sí me late, la neta. Pues principalmente, lo del, pues mis primos, fíjate, porque ellos siempre tuvieron consola. Ujú. Ay, pues te incitaban, ¿verdad? Oye, guacha lo que tengo, ese. Sí, Es lo casi de casi. hoy. Y ¿Y a ti, Tamagoro? Pues me acuerdo que también de los primeros juegos que jugué, aparte de los que te dije en el anterior Ujú. episodio, fue una de Xbox 360 que se llamaba Spider-Man, ¿sabe? Pero era como de dimensiones. Spider-Man Dimensions, literalmente se llamaba, creo. Uf, pues creo que sí. Y me acuerdo que yo era Super Spider-Man tenis, de los que brillaban cuando pasabas y eras de Spider-Man. Y, y me acuerdo que me encantaba tanto ese juego porque le podías pegar a la gente o hacer mover por allá. Eso del diferentes Spider-Man. Eso más que nada por pegarle a los vatos, de partirle su madre. Y que te sintieras Spider-Man era de los más chidos. Yo, Aparte de las maquinitas que me iba con mis amigos. Oye, güey, mira, si yo le aprieto esto se mueve. Ah, qué chido. yo sí tuve un juego de Spider-Man, pero no es el que tú dices. Yo tuve el 3, Ajá, el de... El de la película, pues. El que era basado en la película. ajá. Para la Xbox, y me acuerdo que era tan potente para esa época que el Xbox se trababa, güey. O sea, 10 FPS. No, 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 literalmente había una caída de frames bestial que se quedaba como 10 minutos. La primera vez que lo jugué, se quedó como 10 minutos atorado, güey. Neta. Se acaba el pretexto de no se puede leer el disco. No, 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 güey. O sea, después de esos minutos ya seguía como a un FPS y ya se componía, güey. Pero sí era como de qué? Es como cuando juego Fortnite hoy en día. ¿Y saben qué me pasaba mucho a mí cuando empecé a jugar ¿El lag? ¿Como ahora? juegos? No, no, pero de campaña. Ah, ok, ok. Era que cuando mi hermano me enseñaba a jugar, yo le decía, ¿dónde estoy yo? O cuál soy yo, pero era en primera persona y estaba la pistola y yo le decía, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál soy yo? sí. Y él decía, no, pues es tu cara, eres tú, es tu cara, esta es tu pistola. Y así, pero ¿dónde estoy yo? Y yo me decía, no, pues, es como tu mirada, como si fueras tú. Yo como, pues, como hubieras dicho antes, yo estuviera como güey ahí buscando dónde estoy. Y ya, No, pues pero sí. pues de los de tercera persona, en los de tercera, pues ya estoy ahí. Yo digo, pues ese soy yo. Sí, yo. Ahí estoy yo. No, pues sí. Muy buenas pláticas, chavales. Chavalines. Pues sí, ya va siendo hora de cerrar. Como dicen, recordar es vivir. O algo así. No, vivir es vivir. Grandes frases. Bueno, chavales,
como diría el tamagüero, chavales. Bueno, chicos, Chavalines. creo que ya ha llegado hasta aquí el podcast, el capítulo de hoy, porque ya nos adelantamos, ya nos pasamos bastante de tiempo. Vamos 1 hora y 20 más o menos. Ya sé. Y Dos. Bueno, en la llamada. en la llamada llevamos dos porque hubieran visto el lío que tuvimos para poder ponernos de acuerdo. Y vaya, es una experiencia Suele gratificante. suceder. Es una experiencia gratificante hablar con ustedes. Espero tenerlos en el siguiente podcast también. Muchas gracias por invitarme y como les dije, cuando me inviten aquí estaré, cuando pueda. Te invito mañana Yo, en la pues, mañana, güey. Ah, no, ¿verdad? Y no se, no. y no se les olvide seguirme en mi Twitter, @CesarBNTZ_. Muchas gracias por tu Twitter. Tamagoro, ¿quisieras también dedicarnos tu Twitter? Pues para que me sigan también, eres @. Ok. El, ¿Tu Bordi? el Twitter de ¿El tuyo? Tamagüero, porque seguro que lo escucharon super lag, es @EmilianoSC5. Y por su parte, un servidor, soy Bordi. Y mi Twitter es @27bordi. En mi Twitter posiblemente estén viendo tantos retweets de personas famosas de YouTube, porque casi no se me ocurre nada a mí, pero pueden No, disfrutarlo. Willy Re. Y pues nada, que tengan una bonita vida. Chao. Solo como dato curioso, quisiera mandarle un saludo a mi amiga Emi por ayudarme a elegir el tema de esta semana indirectamente. Un abrazo. Chao.